está con nosotros el arquitecto Octavio Villacreces. Él es especializado en urbanismo. Con él vamos a hablar sobre una papa caliente que nadie la quiere tocar, el tema aerovía. Un elefante blanco para Guayaquil. ¿Por qué un elefante blanco para Guayaquil? Muchos pensaban que la aerovía iba a solucionar el tema del transporte público hacia Durán y hacia algún sector del centro de Guayaquil que casi no tiene mayor fuerza en el sector del centro de Guayaquil, porque la aerovía llega hasta la calle Quito, llega a la estación, la última estación es calle Quito y 9 de octubre. De ahí la siguiente estación dentro de la ciudad, o la que termina ya Guayaquil antes de coger la ría, es allí en Malecón, donde está justamente la SPOL. Y que mucha gente prefiere hasta irse caminando a que coger la aerovía. Entonces, en esta obra se ha invertido 135 millones de dólares, de los cuales hasta el momento no tenemos un informe de parte de la empresa Poma, si no me equivoco, y del municipio de Guayaquil, que nos digan cómo está funcionando la aerovía. Si en realidad es un sistema de transportación que beneficia a los guayaquileños. Sería bueno que nos diga el municipio de Guayaquil por qué se construyó una obra tan cara, y creeríamos nosotros que esa obra como para turismo tal vez podría funcionar, y para un terreno desigual, no para un terreno plano, llano como Guayaquil. ¿Cómo está, arquitecto? Bienvenido, gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo. Buenos días, muchísimas gracias, Jaime, por la invitación. Si usted me permite, tengo que decir, primero manifestar mi sincera solidaridad, no solamente con los hermanos de Quito por el aluvión que sufrió en la Gasca, sino por algunos sectores del país que están sufriendo el embate de la naturaleza. Mi solidaridad sincera. Segundo, insisto, Jaime, agradecerte por la oportunidad de traer este medio de comunicación alternativo, nuevo, vigente, traer mi opinión al respecto de un tema que tú has tocado. Estoy a la orden. Correcto. Empecemos con el tema de la aerovía y de ahí vamos a tocar otros temas de Guayaquil. Este elefante blanco, que así mucha gente lo ha denominado un elefante blanco, que en realidad no está solucionando ningún problema de tránsito de la ciudad de Guayaquil. Hemos visto que en ciertas horas estas cabinas de la aerovía van vacías. Es posible que la aerovía en este momento tal vez no esté produciendo ni siquiera para el mantenimiento, porque poca gente la usa, porque tal vez el costo del pasaje es un poco más elevado, cuesta $70. Ni siquiera la gente de Durán está utilizando la aerovía. Se lo hizo tal vez como un proyecto turístico, pero que esa obra que costó 135 millones de dólares, el dinero lo invirtió Guayaquil, pero en realidad esa obra más creería yo que podría servir para la gente de Durán, porque ellos son los que cruzan el río, pero que ni siquiera ellos lo están utilizando. Bueno, de llamarlo o tipificarla como un elefante blanco, sería un elefante volador. Yo en mi infancia conocía a Dumbo, el elefante volador. Yo no creo que, probablemente con todo respeto, hay gente que puede decir que es un elefante blanco, pero no es un elefante blanco. Para mí es un negocio exitoso para la compañía franco-dominicana. Digamos, dominicana porque es entre una compañía francesa que se llama Poma. Sofratesa y una compañía dominicana que es Poma. Ese es el consorcio y son aquellos que tienen la operación y la administración. Si esta inversión no diera lucro,
no lo hubieran hecho. Pero esto produce lucro y lo lamentable aquí, y digo mi opinión, aquí lo menos se podría empezar a pensar en que esta obra fue un acto de peculado. Lo digo con todo respeto desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque son fondos de Guayaquil que han sido invertidos para beneficio, con todo respeto, para los hermanos vecinos de Durán, o sea, no es para Guayaquil, sino para los hermanos, eso es lo que al menos se decía, para aliviar el transporte y el tiempo que utilizaban los hermanos de Durán en venir a Guayaquil. Entonces, una inversión de los guayaquileños para los hermanos de Durán. Y segundo, se beneficia solamente y estrictamente la empresa privada. ¿Cómo? 134 millones es el presupuesto de la obra entera. 20 millones se dice que aporta la inversionista Poma Sofratesa. Toma la construcción el municipio de Guayaquil, que toma un crédito de la ADF, Agencia de Desarrollo Francés. O sea, hay una empresa, probablemente hay algún tipo de vinculación, una empresa francesa y una empresa, digamos, crediticia, también francesa. Y le presta al municipio de Guayaquil 113.9 millones de dólares pagaderos al 5% a 20 años. Es decir, el municipio de Guayaquil, los guayaquileños, tendremos que pagar 227.8 millones de dólares en 20 años. ¿Y se dobla el crédito? Sí, con el 5% a 20 años se dobla el crédito, no queda en 113 ni en 134, sino en 227.8 millones de dólares que tenemos que pagar los guayaquileños a esta institución. ¿Y quién se beneficia? La empresa privada. O sea, esta inversión, estos dineros de los guayaquileños, dineros públicos, van a beneficiar a la empresa privada. ¿Cómo? Le dan la competencia a ellos, probablemente ellos hicieron el diseño, los estudios, construyen, pagan mano de obra, pagan materiales, el terreno es del municipio o de Guayaquil, y los que se lucran son ellos, porque el pasaje que la gente paga, esos 70 centavos que paga cada persona al subirse, no lo coge el municipio, lo coge la empresa privada. 70 centavitos, que hablando de 5.000 personas diarias como turro, porque el cálculo era 35.000 personas diarias, como turro, 5.000 personas diarias, ellos reciben alrededor de 1.200.000 dólares al año. O sea, ellos no pierden por ninguna parte. Si va, claro, nadie calculó en la pandemia. En 2016, cuando se proyectó esto de aquí, nadie pensó en la pandemia. Se pensó simplemente en un entretenimiento que iba a dar lucro por 28 años. Esa plata se la lleva la empresa extranjera. El municipio no ve nada, solamente paga la deuda por 20 años. Entonces, yo se lo planteo a usted, Jaime. Usted es el presidente del Club Barcelona y me contrata a mí para hacer un pequeño hotel. Y yo le digo, ¿sabes qué? Este hotel cuesta 134.000 dólares. Como es pequeñito, y abajo le vamos a hacer locales comerciales. Entonces, yo te digo, yo te voy a dar 20.000 dólares o voy a poner 20.000 dólares y tú me das 113.000 o 114.000 dólares. Yo construyo en tu terreno, con tu plata, que yo te dije que esta cooperativa podría prestarte esa plata, yo construyo, pero tú me pagas, mejor dicho, yo te administro el negocio durante 28 años. ¿Para quién es el negocio? ¿Quién se beneficia? O sea, se necesita ser poco inteligente para no darse cuenta que es un negocio privado que favorece el dinero de los guayaquileños a una empresa privada transnacional que tiene raíces en República Dominicana y en Francia. Así, eso no es negocio para Guayaquil, es un negocio para una empresa pública y, como dice las normas, cuando un dinero va
a manos privadas, siendo de origen público, eso es especulado, esa es mi opinión. Pero eso tiene que decirlo, analizarlo, las instituciones que están llamadas a verificarlo, la Contraloría, la Fiscalía. Nosotros los guayaquileños que tenemos la capacidad de decir, yo no creo. O sea, primero, yo no hubiera gastado 134 millones en una aerovía teniendo un río maravilloso y que probablemente con 10, 15 millones de dólares ponía un transporte fluvial a... Un ferry. No, los hovercraft son barcos que como que flotan sobre el agua entre Guayaquil y Durán y río arriba. Con 10, 15 millones de dólares de sobra ponía de repente media docena o una docena de hovercraft y servía a los guayaquileños que van río arriba y a los duraneños. Hasta para turismo, ¿no? Pero por supuesto, con ese hovercraft podías tú... ¿Cuán importante era construir esta aerovía? O sea, viendo que en realidad no ha dado una solución al transporte en Guayaquil, porque yo creo que estos sistemas de transporte se construyen en terrenos más desiguales que en un terreno llano como el que tenemos acá en Guayaquil. Y para cruzar de una ciudad a otra, o sea, puede ser si nos sobra la plata, ¿no? Si la situación del país o de Guayaquil fuera otra, ¿no? Pero cuando hay un problema de la misma metrovía que no tiene ni siquiera los articulados para funcionar en algunos sectores que construyeron estas vías para que pase por ahí este sistema de transporte, no hay recursos en este momento para instalar todo ese sistema de transporte, pero se invirtió 135 millones de dólares en una obra que no da ninguna solución. Eso tiene que decirlo a la ciudadanía. Pero hay gente que está de acuerdo con esto. Y esa gente que está de acuerdo con esto o funciona en visión de la empresa privada o no alcanzan a comprender que esto es un negocio de la empresa privada extranjera. Si no lo alcanzan a entender, o no están informados o no les interesa. Pero esto, como se lo puse, yo le construyo a usted su edificio rentero. Yo le digo que le pongo 20.000 dólares y yo le administro el edificio cogiendo las utilidades por 28 años. ¿Para quién es el beneficio? ¿Para mí por 28 años o para el club que usted dirige? O sea, no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que ahí hay un desvío de fondos para una obra que no era una prioridad para Guayaquil. Pero eso no es lo único. O sea, el Partido Social Cristiano, que está 30 años administrando esta ciudad, yo diría el 99% de los proveedores de servicios que tiene el municipio son negocios privados. Negocios privados. Y yo no digo que son... ¿Tienen que ver con quiénes? Bueno, es un círculo de proveedores seguramente legítimos o probablemente vinculados. ¿Se rotan o qué? Probablemente con el cambio y con la alcaldesa Viteri rotaron, probablemente. De hecho, esto de las pinturas de las paredes y las frases célebres, eso no lo hizo el alcalde, Nebot. La limpieza de las veredas. Se duplicó ese presupuesto. El trapeo, 19 millones de dólares, no lo hizo. No sé si lo hizo el alcalde Nebot o lo hicieron con la misma empresa con otros precios diferentes. De todas maneras, desde mi punto de vista, con esa visión mercantilista, social cristiana, que es más social para ellos, se benefician ellos y su círculo, o económicamente o políticamente. Entonces, siempre buscan un rédito político y de hecho, esta aerovía probablemente les da un rédito político para aquellos que no están interesados en investigar la verdad de la milanesa. Así se hizo la remodelación o la restauración o la regeneración del Cerro Santana, como una obra política. Le sirvió tanto al alcalde Nebot en ese momento que trajo al expresidente Macri de Buenos Aires para mostrarle
su obra maravillosa. Eso fue en el año 2002. Yo lo recuerdo porque yo gané un espacio ahí con el municipio y tuve un negocio. Entonces me di cuenta que se le sacó el jugo políticamente y a la postre se lo abandonó. Digo se lo abandonó porque hace poco, lamentablemente, fue asesinado un turista bielorruso en la parte de los 333 escalones. Y eso tira abajo el proyecto turístico que tuvo éxito en esa época, que era zona roja. Hoy volvió a ser probablemente zona naranja, se volvió nuevamente peligroso, pero fue ya abandonado por el municipio porque ya le sacaron el jugo político de su momento. Así trabajan. No trabajan con la prioridad de las necesidades de la ciudadanía, trabajan con las prioridades políticas de los administradores del municipio de Guayaquil. Así lamentablemente se maneja esto, y hay gente que aplaude esto de aquí, o no lo saben, no lo analizan profundamente, o están de acuerdo con ese modelo y nuevamente votan por ellos. Eso ya depende de la idiosincrasia, y el mundo y el planeta está libre de que pensemos así o pensemos diferente. Y a veces por pensar diferente somos perseguidos, maltratados, como a mí me maltrataron en el municipio de Guayaquil, me rompieron la cara por pensar diferente, por pensar diferente. Lamentablemente es así, y aquí estamos, dando la cara y agradeciendo tu invitación, Jaime, a traer mi opinión a este medio alternativo. Correcto, vamos a darle paso a nuestra compañera Carla Aro, que está en el estudio 2 de Ecuador en Directo, para que continúe con las preguntas. Arquitecto, muy buenos días. Buenos días. En algún momento la alcaldesa Cintia Viteri manifestó que si la obra no daba el beneficio o el rédito que se esperaba siendo un medio de transporte, se lo consideraba ya un medio turístico. ¿Usted considera que esto ya es un medio netamente turístico o faltaría algún tiempo como para evaluar y dejarlo sentado, no como un transporte diario, sino solo como un tema turístico? Es turístico. Definitivamente tiene un componente de movilidad no significativo, porque favorece a los habitantes que están en Durán en la Primavera y en la Abel Gilbert, son los que están más cercanos a la estación de la Aerovía. Pero el resto, la fruición que produce estando allá arriba es única, porque usted puede ir en bote, eso es un tipo de fricción. Puede navegar en un barco turístico, puede cruzar el puente a la isla Santay y tiene una fricción, tiene un placer al verse sobre el agua. Pero desde esta manera aérea se produce una fruición especial. Por lo tanto, siendo Guayaquil una de las ciudades que tiene casi 1 millón de turistas nacionales, internos, nacionales, es el futuro o la estabilidad o la rentabilidad de la inversión que ha hecho la empresa Poma Sofratesa, está en lo turístico, no precisamente en la movilidad. Y como le digo, son a 28 años. Si ellos reciben 1 milloncito o 2 milloncitos al año, a 28 años son 56 millones, habiendo invertido 20 millones. Siempre va a ser lucro, ellos nunca van a perder. De todas maneras, el componente turístico es el que garantiza el que esta empresa, la Agencia de Desarrollo francés, haya dado el crédito, porque si no hubieran hecho un cálculo de costo-beneficio para los inversionistas, no lo hubieran hecho. El costo-beneficio de movilidad no es el que va a dar el beneficio a la inversión. El negocio está en el turismo que tiene interno Guayaquil. No hablemos del turismo exterior, porque la pandemia, más la pandemia de la inseguridad, que de una u otra forma siempre ha estado en Guayaquil, ahora el turismo externo está siendo destruido desde los exteriores. O sea, hay países que están diciendo no vayan a Ecuador. Y si van a Ecuador, van a Quito y Galápagos, no vienen a Guayaquil. Entonces, el componente de turismo que tiene Guayaquil es más dirigido al turismo interno. Por lo tanto, es un
elemento turístico. Doctor, bueno, entonces sea por el lado de la Doctor, transportación como por el lado del turismo, igual va a haber una rentabilidad. Entonces no podríamos decir que la aerovía es un elefante blanco, porque de así una es. u otra manera lo vamos a trabajar de manera turística. Sí, sí, pero el beneficio no va a ser para nosotros. El beneficio va a ser por 28 años para el inversionista extranjero, quien va a pagar 227.8 millones de dólares durante 20 años, y estamos hablando del 30% de un presupuesto anual, es Guayaquil. Los guayaquileños vamos a pagar ese crédito que nos dio la ADF, ¿ah?, para que se lucre una empresa privada por 28 años. Eso es lo que no me calza, no me coincide. Tonto no soy, probablemente parezca, pero tonto no soy. Y el alcalde Nebot, como dijo un día él, no es ningún pendejo. ¿Ah? El alcalde no es ningún pendejo, él sabe lo que está haciendo. De todas maneras, esto va a dar un rédito, ya sea político para ellos y para los inversionistas un rédito económico. Está clarito. Doctor, sin duda alguna la transportación y las plazas vehiculares van en creciente en nuestra ciudad y vemos que la ciudad se empieza a achicar. ¿Se debería de establecer ya un plan, medios o mecanismos como para ayudar a la transportación dentro de la ciudad? Sí, lamentablemente, Guayaquil no tiene un plan de desarrollo estratégico. No tiene un plan de desarrollo estratégico. Lo digo con conocimiento de causa. Cuando Octavio Villacreces fue concejal, convocó a todos los directores departamentales del municipio y todos coincidieron conmigo en que no había un plan de desarrollo estratégico y que hacía falta un plan de desarrollo estratégico para establecer lo que va a pasar de aquí a 20, 30, 50 años en Guayaquil. Pero eso no hay. Luego convoqué otra vez. Primero, el secretario que fungía de secretario de la comisión no me hizo el acta. No hizo el acta. La comisión estaba compuesto por Octavio Villacreces, la señorita Reyes, la arquitecta Cando. Entonces eran 2 contra 1. No, hice otra convocatoria, ya no me asistieron más. De lo que me dijeron bajo la mesa es que el alcalde había prohibido que me asistieran los directores departamentales, además que lo repelaron por haberme asistido a la primera convocatoria. No tiene un plan de desarrollo estratégico Guayaquil. Entonces lo que encuentra en Guayaquil usted son parches, son obras que no están debidamente hilvanadas a un plan de desarrollo urbano de Guayaquil. No existe ni siquiera la intención de crecer como polo de desarrollo regional. Guayaquil es un polo de desarrollo regional no ahora, desde hace muchos años. En 1992 existía una ley de distritos metropolitanos, que cada ciudad o una ciudad que tenía más de 1 millón de habitantes podía convertirse en distrito metropolitano. El alcalde Maguad hizo en el año 93, tomó eso y Quito se convirtió en distrito metropolitano. Pero el alcalde Febres Cordero nunca tomó esa idea. ¿Para qué? Para que la región se desarrolle, para que Durán, Nobol, Daule, San Borondón, Guayaquil crezcan como hermanos y desarrollen la relación. Y no yo haga las cosas a espaldas de mis hermanas ciudades vecinas. Eso se llama distrito metropolitano o metropolitanización de Guayaquil, o el Gran Guayaquil si le quieren llamar. Eso permitiría que todas las ciudades, como sucede lo más cercano, Quito, todas las ciudades, allá en el valle hay un montón de ciudades, pero tiene una red de comunicación, Quito, la vía que va al aeropuerto, en este momento la vía, Ruta Viva creo que se llama, la vía Intervalles que tiene Quito, hace que todas las ciudades del valle y fuera de Quito se desarrollen y todas tengan la capacidad de dar todos los servicios a los ciudadanos. Entonces a los ciudadanos quiteños les da lo mismo vivir en Cumbayá, en Tumbaco o en Quito, porque lo único que diferencia es la distancia. Pero aquí no es lo mismo, pues, vivir en Guayaquil que vivir en Nobol.
No es lo mismo, pero si hubiera una visión de planificación regional, ya se hubiera pensado hace tiempo en ser distritos metropolitanos. Pero eso no les interesa a ellos, porque no les interesa, porque solamente pensar que tienen que compartir su renta no les deja dormir. Entonces, al no haber planificación, las obras son dispersas, no obedecen a un plan de desarrollo. Fíjese usted lo que nos mostró la pandemia. La pandemia mostró las falencias de la sanidad de Guayaquil. Y esto lo vengo diciendo hace mucho tiempo y hay otros que se lo dijeron al ingeniero Febres Cordero. Algún día la marginalidad que tiene Guayaquil te va a estallar en la cara. Me lo dijo Benedetti, que estaba en vida, que en paz descanse. Le va a estallar la marginalidad. Y hoy estalló, no porque la gente se haya levantado, sino porque se demostró que hay un sector enorme, que probablemente es el 45% de la ciudad, que no tiene un sistema de aguas lluvias. Y eso significa que haya insalubridad, que en estas lluvias, el agua que está en los sectores que no tienen sistema de aguas lluvias, el agua está depositada semanas. Y ahí está el señor dengue, chikungunya, Zika, que le dieron la bienvenida al COVID pues, en diciembre del 2019. ¿Y por qué no se hace esa obra, arquitecto? Porque eso es una competencia que no lo forza, porque eso debería forzarlo el municipio. Resulta que hay un contrato con International Water Service. Hay un contrato que ya lleva 20 años, pero los primeros 10 años de ese contrato se le perdonó o se lo condonó a Interagua el no invertir en el sistema de aguas lluvias. Entonces, de los primeros 10 años de la concesión del sistema de alcantarillado, aguas servidas, aguas lluvias de Guayaquil, Interagua Water Service no estaba obligado a invertir en aguas lluvias. Y usted encuentra hoy, después de 20 años que tiene la concesión, encuentra, por decirle en el Guasmo, canales abiertos de recolección de aguas servidas y de aguas lluvias, por supuesto. Entonces, ¿de qué salubridad estamos hablando? Entonces, llegó el invitado especial, un vector más que fue pandemia, ¿ah? Y con lo que teníamos, la gripe estacionaria, Zika, chikungunya, dengue, ¿ah? Llegó y reventó en la mortandad que se produjo en Guayaquil, que no sabíamos por qué se morían. Claro, no había posibilidades de hacerle un examen a ver si se moría por COVID o qué se moría, porque un enfermo con dengue recurre a un sistema de salud que está saturado, se muere en la calle, pero sin saber de qué se está muriendo. Y muchos, en la temporada que llegó el COVID, estábamos en temporada de gripe estacionaria y todos los vectores que se producen en Guayaquil por falta del sistema de aguas lluvias. No hablemos de las enfermedades gastrointestinales por la contaminación del agua. O sea, realmente poco a poco espero que la población vaya despertando. No todo lo que brilla. Hay cosas que hicieron bien los socialcristianos, de todas maneras. Usted va a entender que las obras que hace el municipio de Guayaquil no son socializadas, por lo que me está diciendo, porque hay obras prioritarias en ciertos sectores. Ahora la alcaldesa está pensando o están empezando a construir una piscina con olas en un sector del sur de Guayaquil. Esa obra es prioritaria tal vez para ese sector. Puede ser que la necesite ese sector, pero creo que dentro de esas obras pueden haber prioridades como la que usted nos está nombrando en este momento. Sería fantástico que hiciera 9 piscinas con olas para los 9 distritos de Guayaquil. Sería fantástico. A propósito, vi un WhatsApp que la abogada Cintia Viteri se casa el 14 de febrero. Sinceramente le deseo el mejor de los éxitos en su matrimonio. Ojalá le vaya muy bien. Perdón la digresión. Todo equipamiento está bien, le sirve a la ciudadanía, pero muéstrenme el plan. ¿Dónde está el plan de desarrollo estratégico de Guayaquil? Probablemente, obvio que se va a utilizar la piscina con ola. También se utilizan las piscinas sin ola. Pero hay cosas que son mucho más importantes y prioritarias, como es el tema sanitario.
¿De qué me sirve tener piscinas si hoy en la pandemia no las puedo utilizar por el tema sanitario? Entonces, vamos a los sectores marginales. No es mi competencia hacer la infraestructura de agua lluvia, pero por lo menos me le prendo como garrapata a la que tiene la competencia o a la que supervisa la competencia para que hagan las redes de aguas lluvias y hagan las plantas de tratamiento para que no sigan tirando heces licuadas al río Guayas. Esas son las cosas que no se dicen y que la gente no conoce y nadie habla, nadie dice nada en contra de ellos. La Plena... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se llevan bien. ¿Quiénes se llevan bien? Probablemente los medios de comunicación con la alcaldía, probablemente se lleva bien la Contraloría con la alcaldía. Me dicen que hay algunos ex empleados de Contraloría que son funcionarios del municipio o allegados. Entonces todo está bien, todo es amor, todo candor. Perfecto el municipio de Guayaquil. Fíjense hoy, y perdonen que se venga a la mente, el tema del aluvión. Del aluvión. Eso es terrible. Lo que pasó en Quito es terrible. Pudo haberse prevenido. Allá había un embalse que probablemente con la cantidad de lluvia que cae, que se puede calcular, se podía haber medido que eso iba a reventar. Entonces tenían que haber hecho con tiempo una construcción de un mayor embalse. Recuerden, el agua que viene por las quebradas o por los lechos de los ríos, hay ríos de verano, ríos de invierno, secos, mojados, el agua siempre recupera su lecho, tarde que temprano. Así que no ocupen quebradas, ciudadanos. Entonces, ¿dónde está la prioridad del municipio en resolver el tema de vivienda en Guayaquil? Con el tema que hace de mi lote, mucho lote y todos los lotes que hacen, son simplemente poner el terreno municipal y la empresa privada construye y los bancos financian y te dan una deuda para 25 años. Ese es el programa de vivienda del municipio de Guayaquil. Pero ¿dónde está el programa de interés social? ¿Dónde está el programa de coberturas del sistema de aguas lluvias? ¿Dónde está? Realmente, lamentablemente, la pandemia nos demostró la situación que tiene Guayaquil. Y como lo ha dicho alguna gente, el calentamiento global nos habla de que esta ciudad va a tener un nivel más alto que el que tiene en este momento. 50 centímetros probablemente más alto el nivel de mareas. Entonces hay que pensar qué hacer para mitigar el impacto de esa subida de las aguas. ¿Qué se están haciendo? ¿Qué se hace al respecto de la contaminación del estero salado? ¿Qué se hace al respecto de aquello? O sea, hay cosas buenas que han hecho, hay cosas que han hecho mal y hay muchísimas cosas que han dejado de hacer los socialcristianos. Y lamentablemente, yo tengo que decirlo, o sea, yo fui concejal, conozco cómo operan y muchas de estas cosas, por ejemplo, el tema de la aerovía, seguramente, como dije, el alcalde de Nemón no es pendejo, todo lo que hacen no lo aprueban directamente ellos. Pasa por el Consejo Cantonal. Entonces está cooptado el Consejo Cantonal. Yo lo puse ahí, el Consejo es el que aprobó. ¿Y qué pasa con los concejales de oposición que no dicen nada? Bueno, quien habla fue concejal, tengo una especialización en urbanismo, conozco muchas cosas de que compañeros o amigos o conocidos que han entrado a la función del Consejo Cantonal no conocen. Yo tengo una ventaja, digamos, y siempre tuve claro, desde antes de ser concejal, de lo que pasaba en Guayaquil. Nuestros maestros en la Facultad de Arquitectura nos enseñaron a leer la ciudad no solamente en sus envolventes, nos enseñaron a leer la ciudad desde su infraestructura. Y yo tuve la suerte de hacer un magíster en urbanismo en Santiago de Chile, y tengo una visión, con todo respeto a los médicos, tengo una visión clínica de la ciudad. O sea, general de la ciudad. Sé lo que debe pasar o lo que va a pasar, si se hace, si no se hace, qué pasa con el sistema ecológico, qué pasa con el sistema de la infraestructura, qué pasa con el sistema de movilidad, qué pasa con muchos de los componentes que suceden en Guayaquil. Lo que decía,
la metropolitanización de Guayaquil. Es una visión que no lo puede tener lamentablemente todo el mundo, porque esto de aquí hay un vínculo con la academia. Antes de que terminemos esta entrevista, me gustaría que usted me diga por qué tal vez el municipio de Guayaquil, no sé si me poncha la cámara, Pablito, ¿por qué el municipio de Guayaquil no le ha interesado o tal vez no ha hecho una obra que todo el mundo habla? La recuperación del estero salado de Guayaquil. 3 décadas de administración de una línea política, ¿por qué no lo han hecho? ¿Qué se necesita? ¿Esa obra costaría demasiado hacerla? ¿O qué? No es solamente el lecho. El lecho del estero salado es una capa de material orgánica, lodo, putrefacto, que probablemente tiene 1 metro de profundidad. No es solamente la capa, sino los colectores. Resulta que en una entrevista que tuve hace 2 años o más de Coavisa, al pie de un colector en la zona de Urdesa, donde salían aguas servidas en época de no lluvia. Estábamos hablando de julio. Entonces me preguntaba, ¿o las redes de aguas lluvias están conectadas con los colectores de aguas servidas o es que está lloviendo caca en Urdesa? Evidentemente las redes de aguas servidas, muchas, todavía siguen conectadas a los colectores de aguas lluvias. Por lo tanto, yo no resuelvo el tema cambiando la capa de lodo del estero, sino resuelvo los afluentes que son colectores industriales domiciliarios. Es una cuestión integral. El responsable absoluto de eso es el municipio de Guayaquil. Es el municipio de Guayaquil. Si no lo han hecho, el responsable de aquello es estrictamente el municipio de Guayaquil. No ha sido capaz de resolver en 30 años el tema del estero salado. Arquitecto, para cerrar esta entrevista, el tema de la metrovía, el municipio construyó los carriles nuevos para un sistema, una troncal nueva de metrovía que va hacia el suburbio, si no me equivoco. Pero ya esos carriles, esas paradas están construidas hace más de 2, 3 años. Y el municipio hasta el momento no da una respuesta con este sistema de metrovía, que a propósito está casi que quebrado. En este espacio lo han dicho los mismos accionistas de la metrovía, que el año pasado el municipio tuvo que entregar casi $2 millones para salvar la metrovía porque ya no tenían recursos. Es por eso que ahora cada tiempo que va pasando siguen aumentando el tiempo de distancia que va un articulado con el otro. Ahora ya no hay, e incluso en algunos sectores ya no hay los alimentadores de las paradas que tenía la metrovía, ya no existen en algunas partes. Peor se ha hablado sobre el tema la nueva troncal que tienen que construir, o ya está construida, pero no tienen los buses articulados. Le falta implementar una serie de cosas. ¿Qué está pasando con este sistema de metrovía? Tal vez tampoco no es un gran negocio para el municipio de Guayaquil o para los accionistas. Algunos ya se quieren retirar e incluso están intentando vender las acciones y no se las compran. Es un tema complejo que nació con falencias. Cuando se inició el sistema de la metrovía por la troncal 3, creo que fue en la zona de la calle Chile, Eloy Alfaro, de norte a sur, desde el Guasmo hasta la estación Río Daule, comenzó defectuoso. Si eran 60 unidades, o si eran 80 unidades, si eran 60, llegaron 40. Y si usted usa un par de zapatos todos los días, en un año ya no tiene zapatos. O sea, esas unidades se deterioraron. Y lo que les habían probablemente vendido a los que participaron en esta inversión crediticia, porque compraron las unidades a crédito, se dieron cuenta que en el camino les alcanzaba para pagar. No era rentable. Como usted dice, hay muchos
de los dueños de las unidades que estaban perdiendo dinero. Entonces, obviamente, un sistema que no es rentable, el municipio debería frontalmente asumirlo. Más ganaba el operador, o más ganan los operadores, porque la compañía Tacomi o Tacom, que manejaba la primera troncal, recibía de la taquilla, por decirlo, de los pasajes, recibían ellos fijo cerca del 10% de la plata que entraba. De ahí a los propietarios de los buses. Eso tampoco alcanzaba. Tanto así que el municipio subvenciona furtivamente o poco transparente. No, es transparente, pero no se dice. Hay plata que entra a la metrovía para darle mantenimiento a los andenes, a las estaciones. Eso no se dice, pero ¿para qué? Para sostener el precio. Porque si realmente si esto se cobrara sin que el municipio colaborara, probablemente el precio ya no sería político. Como no fue político la troncal 1. Cuando se iba a instalar la troncal 1, que era la central por Quito, Machala, resulta que desalojaba al 80% de los transportistas urbanos. Entonces no era político. Entonces comencemos por la 3. Se hizo programas de mitigación de la 3, llegó la 3, dañó locales, el uso del suelo cambió, se empezaron a negrear las estaciones, los negocios fracasaron. ¿Por qué? Porque impusieron sin un estudio previo y sin mitigación de los efectos urbanos que produce un transporte público como ese, que lamentablemente va deteriorándose de a poco. Entonces, aparentemente no es negocio. No es negocio para la empresa privada invertir en articulados. No es negocio. Entonces, cuando no es negocio, no se meten. Pues. Si cuando es negocio se meten a la aerovía, pero cuando no es negocio no se meten a la metrovía. Arquitecto, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo. Yo quisiera simplemente decirle a la ciudadanía, ¿qué nos pasa a los guayaquileños? ¿Qué nos pasa? O sea, ya está bien, nos llegó la pandemia, pero ¿hasta cuándo este silencio que puede ser hasta cómplice? Somos testigos de lo obvio, pero nos quedamos callados o nos importa poco o no tenemos tiempo de participar, de opinar. ¿Hasta cuándo? Y de paso, seguimos votando por los mismos. Gracias, Jaime. Gracias al arquitecto Octavio Villacreces, especializado en urbanismo. Hemos hablado de varios temas sobre la situación de Guayaquil.